Bendecido día tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor, donde hoy recibiremos esa semilla incorruptible que es la palabra que el Espíritu Santo les dio a nuestros pastores, que transformará nuestra vida para siempre. Buenos días, gracias a todas las personas por estarnos viendo. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar llegando a otros países lejanos. También estamos llegando ahora a Hungría, gracias a Dios. Así es que un saludo caluroso a ese país hermano, a Inglaterra, a Italia, que nos ven también, a Dallas y a todos los departamentos que Dios nos ha permitido que usted y yo podamos. Es increíble, pero a veces las transmisiones son más vistas de lejos que de aquí, los hermanos que estamos cerca. Bienvenidos. Un aplauso, por favor, calurosos a ellos de parte de Dios y del Santo Espíritu de Dios que nos ha permitido estar aquí el día de hoy. Muy bien, el tema esta semana, no sé usted, pero yo tengo la costumbre de desayunar con mi mamá los días martes y con mi papá los días miércoles. Es un buen consejo que yo le doy si usted no puede por el momento hacerlo, porque su economía, al igual que la mía, era limitada antes, pero en la medida que usted vaya pudiendo, invite a sus papás a comer. La honra no es dinero, es dignidad, es escucharlos, porque siempre tienen cosas hermosas que decir. Y aunque sea para estar en silencio, porque a veces dirá, pues que voy a hablar yo con mi papá si casi nunca hablo, o con mi mamá, pero poco a poco ese se va a ir rompiendo y va a ver usted que la coinonía, que es la comunión con Dios y con otras personas, se puede dar. Pues empezaba yo la conversación con mi papá y hablando de todo un poco, porque pasamos por política exterior, geopolítica, hablamos de la situación actual, hablamos de la palabra, hablamos de todo, a ustedes, de todo. Primero Dios, no pasan ustedes, no se preocupen, no los juzgamos, no los criticamos, ¿verdad? Porque hay hermanos que se sientan a comer tacos al pastor y la pobreza no se va de su casa nunca, ni la escasez, y eso es muy peligroso. Así que yo les digo, no hablemos. Diría mi mamá, la shonjara, o sea, la lengua detractora, no es bueno que esté en casa. Y sí lo está, porque somos imperfectos. Saben las personas que llegan a mi casa y mis hijos, que si hablamos mal de alguien, después nos toca orar por esa persona. Así es que hasta por una o por otra cosa, si usted de repente ha hablado de los políticos, me ha tocado orar por ellos, porque sí los he criticado abiertamente, pero la Biblia dice que nosotros no debemos hacer eso. Entonces, en correspondencia debemos orar por esas personas. Si creemos que necesitan de Dios, oremos. Bueno, hablábamos y mi papá me decía algo muy, que siempre me lo repite. Y yo decía, pues la verdad es que debo encontrar un ejemplo que diga exactamente lo contrario de lo que mi papá me está diciendo, porque debo demostrarle que no es así. Y él me decía, mira, mija, yo he visto que los profesionales, la gente de éxito, no tiene dos glorias juntas. O le va bien como profesional y le va mal en su familia, o le va bien en su familia y profesionalmente no da una. ¿No te has dado cuenta de eso? Yo, no, papá, no es así. En Dios sí, pero yo no tenía un ejemplo. Hasta ese día no tenía un ejemplo, ¿verdad? Y entonces en el mundo se nos dice que no hay nadie que tenga dos glorias juntas. Y la Biblia a veces no nos ayuda mucho. Porque si usted va a la vida de David, el gran rey David, usted podrá escuchar que él tuvo muchas victorias como guerrero,
Como rey tuvo muchos aciertos, pero en el tema familiar no da una. Los hijos estaban más perdidos que el hijo de la Llorona en Nueva York. Hoy. ¿Ha visto cómo está Nueva York? Es tremendo. Yo conocí Nueva York antes de su ocaso. Es terrible lo que está pasando con esa ciudad por haber sacado a Dios de su vida. Entonces él me decía, mira, no hay dos glorias juntas. Y yo repasaba la vida de los reyes, primera y segunda reyes. Y antes bien me iba peor, diría la escritura. Porque miraba que un rey hacía lo bueno, su hijo no. Miraba que el hijo se hacía lo bueno y después ya no. Ay, Dios, dije, oh Señor, de verdad que sí, yo creo que no hay dos glorias juntas en el Señor. Bueno, así quedó, ¿verdad? Y buscando alimento para mi hijo, que ya empieza la edad adulta, profesional y económica, le dije al Señor, Señor, necesito darle a este muchacho los 5 tarros, que ustedes ya los conocen y si no los vamos a dar acá. Academia de Reino, Academia de Administración o de Mayordomía, porque usted puede ganar 10,000 quetzales al mes y gastarse 11,000. ¿Cuánto ganó? Nada, perdió 1,000 quetzales. Está trabajando a lo tonto para endeudarse. Entonces, como de eso no nos hablan en la casa, ni tampoco en la escuela, en el colegio, ni tampoco en la universidad. Usted no recibe un curso para decir cuánto va a cobrar como abogado y notario. Usted no recibe un curso cómo va a cobrar como estomatólogo u odontólogo. Eso no lo recibe. Y tampoco lo recibimos de los padres. Solo nos dicen, hace dinero. Sí, pero ¿cómo? Hace para tu casa. Sí, pero ¿cómo ahorro? ¿Cómo administro el dinero? Y el tema de administración económica es un tema muy espiritual. Muy, muy espiritual. No voy a tocarlo hoy. Yo me imagino que vamos a tomarlo más adelante, ¿no? Porque en los últimos tiempos también vamos a tener que tener cuidado de no caer en tentaciones, ¿verdad? Porque la palabra es ahogada por el amor al dinero. Entonces, pues de alguna manera, yo no sé, ¿verdad? Pero yo le pedí a Espíritu Santo, Señor, dame para alimentar a mi hijo. Y el Señor me lleva y me dice, ¿sabes que si hay dos glorias juntas? Conmigo. Padre, de veras. Sí. Y ve a tal capítulo y ahí lo leerás. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando yo se lo enseñé a mi esposo se quedó, wow. Y para que mi esposo diga, wow, tiene que ser mucho. ¿Sabe por qué? Porque ha leído la Biblia y sacó una maestría en teología. Entonces, realmente yo tengo que estar muy, pero muy cerca de la gloria de Dios para poderlo impresionar. Y gracias a Dios lo impresioné a ustedes. Porque yo le dije, te voy a mostrar un hombre que lo tuvo todo en el Nuevo Testamento. No es autoría mía, es autoría del Padre. Y lo encontré dándole alimento a mi hijo mayor. Y ese alimento también es para ustedes. Porque ¿de qué me serviría solo alimentar a mis hijos si no puedo hacerlo con ustedes? Así es que sí hay dos glorias juntas. Le voy a mostrar el perfil de un hombre que no tenía el mejor background, dirían los gringos. No tenía el mejor antecedente. ¿De dónde? El tipo venía de una familia rara, medio loca, politeísta. O sea, realmente no era nada bueno. No tenía el precedente como Sansón, que tenía una mamá y un papá que preguntaron, ¿cómo vamos a criar a este varón? No lo criaron en Cristo Jesús, solo con eso ya les dije todo. Sin embargo, este hombre era un hombre que había encontrado, se había trasladado del politeísmo que le habían enseñado, su cultura, al monoteísmo judaico. Sabía cómo orar, a qué hora orar y qué hacer. Y no era judío. ¿Tiene usted idea de lo que es para los judíos una persona gentil? Si alguien ha sido discriminativo, también ha sido el pueblo israelita. Ellos nos discriminan a nosotros incluso hasta el día de hoy porque no somos descendientes de los israelitas. Ellos son clase aparte.
y lo son. Pero este hombre era un hombre pero tan disciplinado en las disciplinas de Dios, que logró que la ley se aboliera y que lo notara uno de los más religiosos de su tiempo. La ley había terminado, solo que no lo sabían los judíos, hasta que ese hombre que lo tenía todo, su casa, sus amigos, su economía en Dios, y no era cristiano. Sin embargo, sí necesitaba de Jesucristo, y por eso Dios permite ese encuentro. Ya digo quién es ese hombre. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Pastor Rolis, pastora, ¿no dan? ¿Quién es ese hombre? No se preocupe, igual le pasó a mi marido. ¿Alguien más? ¿Alguien que sabe de la palabra? Aquí hay mucha gente. Hermano Walter, ¿tiene idea de quién es ese varón? Hermano Julio Jesús Aguilar, ¿sabe de qué varón estoy hablando? Daniel, ¿sabes de quién? No puede ser. Alfa, ¿usted que lee la palabra? A ver, mis profetas favoritas, ¿saben de quién estoy hablando? Porque lo que Dios me reveló, no se lo reveló carne, no me lo reveló carne y sangre, me lo reveló Espíritu Santo. No, nadie da quién es. Él permitió que uno de los más defensores de la ley se despojara de la ley ese día y dijera: hoy entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y la persona que usted crea más indigna, la peor de todas, la mujer más prostituta, el hombre más transero, un día delante de Dios, para asombro suyo lo va a levantar y va a decir: no puede ser que esta mujer esté allí. ¿Y quién se cree? Yo nada, solo Dios me levantó. Y mire qué manera. Porque te di el chivo. Vamos a Hechos 10, por favor. Vamos a Hechos 10. Ahora sí vas a ver de qué hombre estamos hablando. Ahora sí. En el mundo no hay dos glorias juntas. En Dios sí. Dígalo, por favor. En el mundo no hay dos glorias juntas, pero en mi familia sí hay dos glorias juntas. Eso es una buena afirmación, hermanos. Es una buena afirmación. ¿Sí? Bueno, vamos al libro de Hechos 10. Hechos 10. Y que el Señor me ayude. Si yo hoy no termino, le voy a pedir permiso que me permitan predicar dentro de 8 días para terminar la historia. Porque la historia es muy rica. Y esta historia no es solo para los hombres. Levanta la mano. ¿Quién es aquí amigo? Que levante la mano. Amigo de alguien. ¿Nadie es amigo aquí de nadie? Ah, sí, tienen amigos. Ay, qué bueno. Dije, puch, si no, y de hacer amigos, eso está perdido aquí en el remanente. Alguien que sea hijo. ¿Hay alguien, uno que sea hijo aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí hijo? ¿Sobrino? ¿Abuelito? ¿Pariente? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Futuro papá? Ah, no. Bajen la mano ustedes tres allá. José Rolando, cuidadito, me levantaste la mano. Cuidadito. Esas mentiras. No, pero esta es una prédica que se aplica a todos. Eso es lo hermoso. Y ya lo van a ver por qué. ¿Por qué se aplica a todos los que aman y desean estar en la presencia de Dios? Bueno, Pedro y Cornelio, dice la Biblia, así lo cuenta. Reina Valera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren, si la Biblia dice que este era un centurión, quiere decir que era un militar. Era una persona que sabía asesinar. En nombre de su país. Y estaba yo investigando
que él estaba dentro de las 32 cohortes italianas que estaban estacionadas en diferentes provincias del imperio, compuestas de voluntarios italianos, y fueron consideradas las tropas romanas más leales en someter a los pueblos. Ahora yo pregunto, ¿cómo somete a usted a un pueblo? Por favor, papaíto, yo te encargo, tenés que tributar. ¿Así o era más fuerte la cosa? ¿Cómo era? ¿Cómo creen ustedes que era el capitán de 100 militares? ¿Creen ustedes que el coronel tiene que ser el más pusilánime de los hombres? ¿O tiene que ser un militar que está a cargo de 100 soldados italianos, de los más fieles que tenía Roma? Por favor, no vayamos a idealizar y sublimizar el trabajo de Cornelio. Cornelio era un hombre que tenía permiso y licencia para matar. License to kill, diría una película así. Licencia para matar. Era un hombre que había sido formado dentro de una nación politeísta. La Biblia dice que él era un centurión de la compañía, pero era piadoso y temeroso de Dios. Sin embargo, hablemos lo que es. Estas personas era un típico romano que llegó y que había sido expuesto a la creencia de dioses ajenos, de dioses romanos como Júpiter, Augusto y sobre todo el dios Marte, que era, según la mitología griega, el dios de la guerra. Venus, pero encontró que había sido expuesto a esos conceptos iluminados del judaísmo y se había vuelto devotamente monoteísta. Bueno, ¿por qué estoy haciendo tanto esfuerzo de investigar el precedente de Cornelio? Porque Cornelio podría asemejarse a nosotros. Quizá usted viene de un hogar que ni siquiera conoció a su padre ni a su madre. Quizá usted viene de un precedente como el mío, ocultista al 100%. Mi abuela era tristemente espiritista y mi abuelo era una persona que pagaba brujos y hechiceros para hacer trabajos. Triste mi background, ¿verdad? Triste mi precedente. Pero si yo me estoy poniendo de ejemplo de lo más bajo que puede haber, es porque yo quiero decirle a usted que no importa de dónde venga, en tanto usted tenga la relación correcta con Dios. Cornelio era un hombre que había sido experimentado para matar. Y no se me hace que Cornelio hubiera sido como ahora, que por nepotismo habrá llegado a ser jefe de 100 romanos que eran militares. Siempre se le pone a la cabeza al mejor, al menos militarmente hablando, ¿verdad? Usted no va a ver un Navy o un SEAL o un Wrangler medio aguacatado. No, va usted a encontrar ahí a ese hombre bien hecho, un hombre de esos que uno dice, qué guapo ese hombre, ¿verdad? Qué fuerte. Y qué valiente ese varón, ¿verdad? Porque él es el primero que va adelante y le dice a su compañía, vamos hacia adelante. Y los condecoran y les dan medallas y todo eso, militarmente hablando. Pues no creo que en el pasado los centuriones fueran personas filántropas y que se dedicaran a la lectura y a la escritura. No. El tipo sabía matar, sabía de politeísmo. Sin embargo, hizo un giro de 180 grados. No siendo judío, creyó en el Dios de los judíos. Y era un hombre que, como había creído, a pesar de que no tenía a Cristo en su corazón, empezó a diseñar estructuras muy, pero muy puntuales en cuanto a la oración. Fíjese lo que dice la palabra en el versículo 3. Este vio claramente
una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Sabe usted que la hora 9 del día son las 3 de la tarde? A esa hora todos los judíos oran hasta el día de hoy. 3 de la tarde, yo a esa hora estoy trabajando. 3 de la tarde, ahora estoy terminando mi almuerzo, que estoy limpiando mis platos, que voy a estar orando, no tengo tiempo ahorita. A las 6 de la tarde él estaba orando, igual que los judíos, sin ser judío. Y dice la Biblia que cuando él estaba orando, tuvo una visión como cualquier otro judío. Y ese ángel le dijo su nombre. Qué hermoso es cuando Dios te habla por tu nombre. Y es puntual para lo que estás orando. Yo hoy voy a compartirles un testimonio que ustedes no lo van a creer, pero nos pasa, y Dios sigue siendo de ayer, de hoy y de siempre. Y dice la Biblia que él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él no conocía quién era ese hombre de blanco, pero sí sabía que tenía que rendir autoridad a quien autoridad merece. Mira, hermanos, a mí no me interesa si usted me respeta o no. Yo tengo el respeto de Dios, de mi esposo y de mis 2 hijos. A mí con eso me basta. Usted me puede hablar como usted guste, que usted se las va a arreglar con Dios, no conmigo. Y ya me di cuenta cómo trata él a esa gente. Pero lo que yo sí le quiero pedir es que, siendo este hombre de tanta autoridad, sabía rendirse ante una autoridad mayor, una autoridad superior. Y le dijo: ¿qué, Señor? ¿Qué, Señor? Así es que yo le voy a pedir a usted que, si se quiere parecer a Cornelio, sepa reconocer autoridad y respetarla, porque Dios sabe por qué está ahí, por qué estoy aquí, por qué está su esposo en el lugar que está. ¿Sabe por qué la mayoría de mujeres pierden su matrimonio, señoras? Porque no reconocemos autoridad. Sea lo que usted sea, que crea que su esposo es autoridad, y usted lo respeta, y usted lo honra, y usted lo dignifica. Es que no se lo merece. Mire, eso déjeselo a Dios y a su marido. Que Dios también se frunce a los maridos, mire usted. Créame que también. Él no tiene por inocente al culpable. Nunca. Nunca. Pero usted debe honrar. Entonces le dice: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu forma de administrar el dinero han llegado delante de mí a mi trono. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y yo no le voy a hablar como le hablé a Juan Diego, porque no me interesa por el momento compartir con usted con un tema económico. Pero de la manera como usted maneje su dinero, como usted lo ahorre, como usted lo invierta, usted le va a demostrar a Dios qué lugar tiene Dios en su vida. Pero no es ese mi tema. Hoy voy a hablar el otro tema, que es la oración y la vida cristocéntrica. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y me volví a hablar Espíritu Santo y me decía: devoto servidor. Este Cornelio no solo tenía toda su casa bajo sujeción, sino también a sus siervos. Los había hecho devotos. Una persona que no tiene liderazgo con los que trabaja no es un líder. Así de sencillo. Tú puedes pagarle un salario a tu secretaria, pero no le puedes pagar que te admire y que te respete. Tú puedes pagarle, varón de Dios, el techo a tu esposa y a tus hijos, pero solo si te sometes
vas a tener la honra que Dios quiere que tengas. La Biblia dice que este hombre, a diferencia de otros jefes que hacen tropezar a sus subalternos, no lo hizo tropezar, le pasó la devoción que él tenía por Dios a sus criados. Y esa devoción le sirvió un día, porque fueron ellos quienes fueron a traer a Pedro. Un hombre de Dios, y eso va para todos los hombres de Dios y mujeres, quienes tal vez tienen una colaboradora. No se le dice muchacha. Muchacha es un término peyorativo y los hijos de Dios no debemos usarlo. Es una persona que nos ayuda, es nuestra colaboradora. Y en mi caso, mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo, todo. Y dice la Biblia que logró que esas personas fueran devotas ustedes, que dejaran el politeísmo y fueran monoteístas. Y estos dos devotos, un devoto soldado, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Mira esto, un impío orando a la sexta hora y el varón de Dios ungido también. A veces hay allá afuera personas que no son cristianas que oran más que tú, cariño, y que tienen mejores resultados en la vida. Entonces dice la Biblia, porque no voy a entrar en detalles, si no, no alcanzo el punto que quiero alcanzar el día de hoy, que Pedro estaba orando y mientras estaba orando tuvo hambre. ¿No es verdad que cuando a veces uno está orando le vienen pensamientos de todo? Hasta los que no debe uno tener. Está usted ahí clamando y se le pasa, Dios mío, tengo que pagar esto. Se me olvidó decirle, ay no, mira, ¿dónde estará este? Voy a llamarlo después de que salga, a ver qué está haciendo. Y usted está orando. Solo a Pedro y a mí nos pasa. Pues Pedro estaba orando y le dio hambre a ustedes. A mí eso todavía no me ha pasado. Pero estaba orando y en eso dice que tuvo un hambre. Y alguien podría decir lo natural, y se imaginó un montón de animalitos para comer. Pero resulta ser que él vio, se los parafraseo, que un lienzo blanco bajó y ahí había todo tipo de animales, cuadrúpedos y no cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de animales. Y Dios le dio una orden y le dijo, Pedro, mata y come. Me da la impresión que no nos la pone fácil el Señor nunca, porque matar a uno de esos animalitos cuesta, digo yo. Imagine usted que le dijera, mata y come el barraquel, y es un leopardo. Creo que la orden se la dé el leopardo, no a mí. Me mata y me come. Pero la Biblia dice que fue al revés. Y Pedro le dijo, jamás la religión. Los religiosos, yo no me junto con esa gente. Esa gente está bien, su matrimonio está bien, sus hijos también, pero yo no me junto con esa gente. Yo soy clase aparte. Ese tipo tiene su familia en autoridad, le va bien, tiene buen testimonio con los de afuera y con los de adentro. Yo no voy con esa gente. Hay cosas que no me gustan. Cuidado, cuidado. Jamás he hecho eso. Y dice que Dios en su misericordia 3 veces le mandó la misma visión al Pedro a ustedes. Así como me habla mi Dios, a veces me habla 2 y 3 veces. Y si no apen casos, pero de que me habla, me habla. Y se ríen los que saben que me pasa. Ay, qué bueno te doy, Señor, porque no soy como esa mujer, como el barraquel. Ay, dele gracias a Dios. Pero ojalá viva las glorias que yo vivo. Ojalá. Entonces, fíjese usted, que ya después de que le habló 3 veces al Pedro, entendió. Y le dijo, jamás he comido de este mundo. Y le dice el Señor, si quiere vamos al versículo para que usted mire que no estoy mintiendo. Entonces, versículo 14 y 15, si fueran allá tan amables de colocármelo para que miren que no estoy mintiendo. Entonces Pedro dijo, Señor, no,
porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. ¡Wow! Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Lo que Dios escogió, tú no le pongas una etiqueta. Lo que Dios apartó para servir, no le impreques pecados pasados, porque estás cometiendo un grave error y un pecado, y la vergüenza se volverá juicio. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿No le gusta? A mí tampoco, porque a mí me gustaría juzgar a ustedes, pero no puedo porque si no después me lleva a esta parte. Y entonces dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, versículo 17, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mire, la oración de un hombre de Dios mueve montañas. Yo me pregunto, si al Pedro no le hubiera pasado 3 veces lo mismo, ¿hubiera ido Pedro a la casa de Cornelio? Yo creo que no. En nombre de la religiosidad, digo, yo juntarme con esa gentuza, lo siento. Soy demasiado santa y buena para juntarme con esa mujer. Wow, qué bueno que Jesús no pensó eso. De todas las mujeres de la Biblia y de los hombres de la Biblia. Pero algo en lo que yo me quiero detener el día de hoy acá, porque tampoco quiero aburrirlos. ¿Está aburrida la prédica, hermanos? ¿Seguro? Hermano Walter, ¿no está aburrida la prédica? Bueno, ¿me da permiso para seguir? Va, gloria a Dios. Entonces, no, pastor, usted manda. Usted manda, siervo. Bueno, fíjense ustedes que este hombre Cornelio, yo no me he detenido mucho en sus cualidades, en sus características, porque yo quiero dejarlas para el final. Pero yo quiero decirle que en todos nosotros hay un llamado para ser Cornelio y Cornelia. Porque todos tenemos algo en común aquí con él. No éramos del pueblo de Dios y Dios nos insertó en el pueblo de Dios. Sí, hermana, pero yo no tengo en mi casa en sujeción. Mis hijos no creen en Dios, pero puede orar. Y Cornelio eso hacía, oraba y administraba bien su dinero. Yo le decía a mi hijo, mira Juan Dilesio, para poder vos ayudar y pagar el colegio de alguien más, la universidad de alguien más, el parque de alguien más, te tiene que ir bien, hijo. ¿Por qué? No podés darle a Juan si no llevas comida a tu mesa. Porque la Biblia dice que peor que un impío es alguien que no trabaja y lleva comida a su mesa. Y eso sí va para los varones. Sí, la mujer podemos trabajar, pero es responsabilidad del hombre llevar la comida a la casa, no de la mujer. Y si crees que puede ser tomado por inocente, ten cuidado. No va a ser así. Sí, yo trabajo y trabajo duro, pero es mi esposo quien pone los alimentos en la mesa. Y Dios no puede decirle, no te doy bendición porque no le das a los tuyos. Pero sí puede decirle, no te bendigo porque lo primero que haces es para ti. Así que ese es un comercial, sobre todo para mis hijos, los que están creciendo en el Señor y van a ser varones. No se casen si no son capaces de dar todo por su esposa. Y si todavía estás en la etapa del egoísmo, quédate allí hasta que Dios hable y trate contigo ese egoísmo. Es hermoso como Dios hilvana todas las cosas que vamos a predicar, los que tenemos la bendición de poder compartir la palabra. Recuerdo que cuando Dios nos invita, digo, porque a Israel no va el que quiere, sino el que Dios invita. Cuando me invita a mi esposo y a mi hijo, y vamos a Israel, mi corazón saltó de emoción cuando fui a la casa de Simón el curtidor, porque la casa todavía existe, está en el puerto de Jope.
Y cuando yo vi la puerta, mi historia no estaba muy buena en ese entonces. Yo me acordé de la mujer que había tocado la puerta y le había dicho, Jesús resucitó, y estos no le abrían porque le daba miedo. Y Pedro, que va a tocar la puerta, él le dice, miren, ya estoy libre. Y la muchacha dice, miren ustedes, aunque no lo van a creer, Pedro está libre. Y la iglesia entera hacía oración y no le creyeron. Me imaginaba esa imagen cuando llegamos a la puerta de Simón el Curtidor. Pero había algo en mi corazón, aquí en mi espíritu, que vibraba cuando fuimos hace muchos, 2012 fuimos allá. Y ahora entiendo por qué, porque el Señor me iba a dar esta historia como no me la había dado a mí antes, y espero poderla compartir con ustedes, como no, ustedes vean a Cornelio como no lo habíamos visto antes. La oración. La Biblia dice que existe un hombre fuerte en toda casa, y el hombre fuerte es aquel que ora, es aquel que busca, que ayuna. Y cuando digo hombre, también puede ser la mujer. Cuando el varón no glorifica al hombre de Dios, la mujer santifica al varón y santifica a los hijos. Muchos años me costó a mí orar por el varón que hoy se levantó. Y sigo orando para esperar que mis hijos se levanten en su llamado. Pero el hombre fuerte se hace a base de oración. Y este hombre, Cornelio, era un hombre fuerte en su casa. Era un hombre que tenía a todos los de su casa y a sus amigos cerca del temor de Dios. Y este es mi llamado hoy para todas aquí y todos. Dios avisa en tiempo y fuera de tiempo. Y me voy fuera con un testimonio porque la historia sigue. Yo espero que usted le queden ganas de saber el final de esta historia, aunque usted la puede leer y Dios le puede revelar lo que Dios me fue revelando poco a poco en mi estudio. Pero yo hoy le quiero terminar con un testimonio de vida. Y siempre que predico digo, bueno, yo voy a contar lo que pasa en mi casa, pasa en mi hogar, pasa con mis hijos, pasa en mi vida, porque si no, ¿qué sentido tiene? Y hoy quiero confesar un pecado a la iglesia que yo cometí. ¡Ay, qué horror, la hermana! Sí, cometo pecados, igual que usted. Solo que creo que ya crecí un poquito y ya no temo lo que usted diga de mí. Temo lo que Dios dice de mí. Fíjense ustedes que el Señor me avisó en tiempo y fuera de tiempo de un problema en mi casa. Y yo voluntariamente abrí puertas. Ay, ahora sí tengo la atención de todos, ¿verdad? Chismosos. Pero la palabra, la que sí les va a salvar, esa sí no les llama la atención, ¿verdad? Regañados van a salir. Pues resulta ser que una semana atrás, una semana, domingo para amanecer lunes, se levanta uno de mis hijos y me dice, mami, te quiero contar un sueño. A mi muchacho es un José, Dios le habla a través de sueños. Y me dice, fíjate, mami, que soñé que un hombre endemoniado entraba a la casa y ya estaba en tu cuarto, en el oratorio. Quienes conocen mi casa saben que en mi casa hay un oratorio. En mi cuarto hay un cuarto chiquitito donde han estado todos ustedes, en oración, claro. Y entonces me dice, fíjate que caminaba de un lado a otro y los miraba a ustedes dos con un odio terrible. Y yo estaba en el baño tuyo, mami, y salí y lo golpeé. Y quienes conocen a mi hijo, mis dos hijos son fornidos porque les gusta hacer ejercicio. Y fíjate que yo le daba con todo y un golpe de ese muchachito no lo aguanta mucha gente. ¿Y saben qué pasó? ¿Sabes qué pasó, mami? Lo que más me impactó, que no le pasaba nada. Yo lo golpeaba con todo mi ser y a él no le pasaba nada. Y de pronto vi que dentro de su boca había unos espaguetis, por decirles así, unos palitos de madera, del tamaño del delgadez de unos espaguetis.
y estaba su boca llena de esos como espaguetis, pero no eran espaguetis, eran palitos. Y ahí sentí que yo tenía que golpearlo ahí, en la boca. Y entonces el demonio empezó a sangrar de la garganta y ahí se detuvo mi sueño. Te lo cuento porque sé que Dios me habla en sueños y habla en tiempo y fuera de tiempo. O la gran, dije yo, qué grueso, Juan Diego, de veras, qué grueso. Hay que orar, pero ahí después va ustedes. Bueno, me llama la sierva del Dios Altísimo y me dice como a los 2 días, dice el Señor que el enemigo se ha levantado contra usted y contra su esposo. Contención de lenguas, chismes y mentiras, que le dé viaje. Ya solo falta que digan que maté a la Virgen. No pueden porque no se puede. No me importa. Pero dice el Señor que se cuiden, que se unjan, porque el enemigo está enojado con ustedes por la obra que están haciendo. El domingo pasado logramos que un varón de Dios se reconviniese con el Señor y reconociera que Jesús era el Señor. Era una hora casi perdida. Y lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, dije yo, sí, voy a hacerlo. Otra vez de ustedes. Sí, lo vamos a hacer, vamos a orar. La pastora no lo hizo. Cuando Dios les avise algo, pongan sus barbas en remojo, hermanos. No sean como yo, para que no pasen lo que yo paso. Bueno, transcurrió la semana, me enfermé gravemente. Ya vieron ustedes mi garganta cómo está, ¿verdad? Es un milagro que me puedan escuchar porque de veras estaba muy mal hace un par de días. Llamé a los hermanos que tenían encargados la intercesión y les pedí oración, que no me sentía nada bien. Bueno, ahí quedó. De repente, el día de antier para ayer, mire pues, este es mi pecado y espero que lo aprenda conmigo. En las redes sociales vi la imagen de una película de miedo que me llamó la atención por la filosofía que se manejaba ahí. A mí no me agregue filosofía porque de veras yo me voy ahí, mire, con la boca abierta. Y dije, esta película está buena que yo la mire porque así yo aprendo la estrategia del diablo. Como me dijo mi santa madre, la estrategia del diablo se aprende en la palabra, no en las películas. Y abrí puertas. Me puse a pensar, puchica padre, ni que hubiera visto yo una película pornográfica, o que hubiera hecho yo un pecado capital de, qué sé yo, engañar a mi esposo, o robarle 1000 quetzales a alguien, de veras. Pero tú sí a mí me tienes, pero marcando el paso, Señor. Y entonces, en lugar de ponerme a orar, como hago, me puse y encendí la televisión, ustedes. Y puse en Netflix. Ay, la hermana, qué bárbara, eso no se hace. Tiene razón, siervo, no lo haga usted. Tiene razón, no Netflixé, no es correcto. Ay, puse Netflix ustedes. Y quienes me conocen de verdad saben cuánta televisión miro. Nunca miro tele, me duele la cabeza. No soporto la televisión. Pero para eso sí, fíjense ustedes. Hora 37. Dije, no dura mucho la película. Qué bueno. No está Juan Carlos. No está Juan Diego. Entonces ahora sí, voy a hacer mi festín. Vaya que usted no se encierra a ver películas que no debe. Qué bueno, hermano. No lo haga. Mire lo que le pasó a su pastora. Termino de ver la película y ahí me mira usted religiosa apuntando. El Dios de no sé qué. Hay que usar la armadura de Dios. Los pecados el diablo te saca tus pecados. Y yo apuntado, muy religiosa, puro Pedro. Pero terminando de ver la película, hermanos, empezó un dolor de cabeza del lado izquierdo. Aquí miren ustedes. Y corría para acá, a lo lejos. También me conoce, sabe que a lo largo de tanto golpe ya no soy tan chillona con los dolores. Mi umbral se hizo muy bonito y ahora es muy bajo. Tiene que ser mucho para que a mí me duela algo. Y no alto o bajo. Un umbral alto. Es decir, tiene que hacer mucho algo para que a mí me duela. Bueno,
Entonces yo empecé a sentir aquel dolor, ustedes así, ay, qué raro, ¿verdad? Y un jaloneo por aquí atrás, y ay, qué raro. Me fui, tenía que hacer un mandado con mi esposo, nos fuimos a hacerlo, regresamos, pero yo ya venía mal, con un dolor de cabeza, miren que yo de verdad, ya no miraba si era de día o de noche, incluso el ojo izquierdo no podía abrirlo. Pero como uno de mis hijos está en la casa y él estuvo cuando me dio el derrame, yo dije, si me chillo aquí, no va a dormir. En efecto, no durmió toda la noche ayer. Y entonces lo mandamos a traer una pastilla. Y saca a Juan Diego de la casa, le dije, yo no quiero que alguien, de verdad quiero gritar del dolor, pero no puedo, porque él está ahí. Y lo saqué a traerme una medicina. Y le dije a Juan Carlos, mira Juan Carlos, yo no sé, pero esto no es de Dios, porque el dolor nunca lo había sentido así. Y empecé a gritar del dolor, hermanos, de veras, con una desesperación terrible. Y el hombre fuerte de la casa, mi Cornelio, empezó a orar por mí. Pero yo quería orar, siervas, y yo no podía. Yo tengo buenos textos para pelear la guerra espiritual, hermanos, pero no podía ni siquiera eliminar un pensamiento. Llega Juan Diego y Juan Carlos le dice, ora por tu mamá porque mira cómo está. Yo me imagino, a lo lejos me acuerdo, porque cuando uno tiene dolor uno no se acuerda de mucho, estaba yo muy mal. Y Juan Diego empezó a orar y a decir, Señor, mi mamá no se merece esto que le está pasando. Cuando el Señor me dice, por supuesto que sí, tú abriste la puerta. Yo no te dije que vieras esa película. Ay, santo Dios, miren ustedes. En eso mi esposo salió a ver, porque ya me querían hospitalizar. Yo no sabía, pero eso estaban ahí ellos pensando. Y me tiro al piso como pude y le digo, Padre, perdóname. Perdóname por haber visto esta película. Tú no me enviaste, y eso va para los jóvenes. Mucho cuidado con lo que ven. Si le pasa a la pastora, le pasa a ustedes. Y me tiré al piso y como pude dije, perdóname, Señor, porque yo vi esta película y tú no me mandaste a hacerlo. Y un poco respondona, Padre, no he cometido pecados tan serios, no he visto películas porno, no he andado con otros hombres, solo vi una película, pero no me funcionó. Pero tiene razón mi hijo, yo sí merezco, aunque él dice que no, sí merezco lo que me está pasando, acepto mi culpa y lo voy a confesar, porque el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Cuando regresó mi esposo a orar por mí, yo me había reincorporado a la cama y empezó a orar y me tomó entre sus brazos y empezó a orar y yo pude empezar a orar, a hilvanar ya una oración, las mismas que había hecho cuando me dio el derrame. Siervos, de veras, mi esposo me cuenta que cuando me abrazó en esta parte de acá, él sentía un calor, como que yo emanaba un calor, claro, el calor del infierno. Aquí tenía el demonio, miren ustedes, jalándome. Y yo era tanto mi dolor que prefería arrancarme el cabello, y quien me conoce sabe que no soporto que me toquen el pelo, que no me gusta, antes que sentir el dolor que estaba sintiendo. ¿Por qué les cuento tan vívidamente lo que estaba viviendo? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos viviremos tiempos peligrosos y que aún los escogidos se van a confundir. Y de una manera que usted dice, por una película, lo que al hombre le parece locura, en el espíritu es verdad. Y no importa la razón con la que usted la haya visto, porque según yo mi razón religiosa era, tengo que aprender de guerra espiritual. No, aquí se aprende, de aquí se saca, y de la oración. Cuando Juan Carlos empieza a orar por mí y me empieza a ungir, lo que no hice cuando la hermana Esperancita me mandó y me dijo, dice el Señor que se unja 7 días, yo no lo hice.
Entonces ya mi esposo lleva, me unge con aceite mi cabeza y yo le digo como puedo que esta área de acá del lado izquierdo y me unge y es como si de veras algo me hubiera quitado encima esa tirantez, ese dolor, ese espanto que yo estaba viviendo, esa bruma. Yo lo veo que es una bruma. Y empecé a articular oración tras oración tras oración. Me aferré a mi esposo y salimos adelante. El dolor desapareció. E inmediatamente, pues ahí ya me di cuenta a mi esposo que me quedé dormida como una bebé. De plano estaba cansada de tanto dolor, ¿verdad? Tantas horas. Y ya llegó mi hijo y mi esposo a los pies a orar y a darle gracias a Dios por lo que ellos habían visto. Dios había avisado en tiempo y fuera de tiempo a través de uno de la familia. Dios nos había dicho cómo protegernos a través de otra persona fuera de la familia. Al igual que Cornelio, todos estamos llamados a tener una vida de oración porque no sabemos cuándo se va a presentar algo bueno o peor aún, algo malo. La vida piadosa es una vida que sí nos da dos glorias juntas. La vida piadosa, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si me llevan al hospital y trabajan lo natural, lo sobrenatural como natural? Si la clave de la vida, decía un varón de Dios, es el entendimiento espiritual, lo más importante es la vida espiritual. Jóvenes, jovencitas, papás, mamás, no es cuánto dinero vas a hacer. No es a quien conoces, es a quien agradas. A quien agradas. Y si tú agradas al Señor, el Señor te avisa. Y si tú abrís puertas, el Señor te rescata. Como lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Como lo hizo con Cornelio, de politeísta a monoteísta. Un hombre de oración que tenía toda su casa en sujeción, que administraba bien su dinero, porque para ayudar a otros primero tienes que ayudarte a ti, pues. Dígame quién puede ayudar si está para que lo ayuden. Usted no puede ayudar si usted está para que le ayude. Usted no puede pagar la colegiatura de un jovencito y no ha pagado el de sus hijos, ¿verdad? Usted paga el de sus hijos y después paga la otra, porque Dios le ha bendecido. Y usted tiene un corazón de Dios y dice, no, yo no puedo dejar que esta persona pase esa pena. Aquí está. Pero es administración de parte de Dios también, la oración y las limosnas. Pero no, nos vamos a quedar aquí el día de hoy y vamos a empezar porque falta la mejor parte. ¿Sabe usted que Dios siempre se guarda la mejor parte para el final? Y se lo está dando a su remanente. Esto no es para todos, esto es solo para quienes son remanente. Póngase de pie. Si le va a aplaudir al Señor, que me sanó usted. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.